Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras, hola viajeros. Quería aprovechar que he estado hace unos días visitando la exposición inmersiva de Cleopatra que han organizado aquí en Madrid, en Matadero, para dedicar un programa a lo que fue la figura de la última reina de Egipto. Os voy a comentar antes un poquito de la exposición sin desvelaros tampoco demasiadas cosas, pues para no chafarosla y haceros spoilers, pero la verdad es que merece muchísimo la pena. Me recordó cantidad a la que estuve viendo hace unos meses en el mismo sitio en Matadero sobre Pompeya, con unas exposiciones en las que se juega muchísimo con el tema de lo de la realidad virtual, con el tema del metaverso, en fin, es alucinante porque de verdad que te vas a ver totalmente sumergido en el sentido más estricto de la palabra dentro de lo que era el Egipto antiguo. Te vas a poder ver paseando por las pirámides, una experiencia increíble. La exposición es carilla porque vale 25 euros, así que os recomiendo, si eso, que vayáis los lunes, que es digamos como el día del espectador, entre comillas, y se queda, creo que fueron como 14 o 14,50 euros lo que nos costó. O sea que vamos, os va a quedar prácticamente a mitad de precio. Dura 1 hora 40 más o menos. Tenéis que comprar las entradas por internet. ¿Por qué? Pues porque hay que ir con hora de entrada. Os aconsejo que lo cojáis con tiempo porque especialmente si es lunes, que como os digo es mucho más barato, pues va muchísima más gente, con lo que las entradas se agotan. Entonces, pues bueno, si las cogéis, por ejemplo, a las 6, como las cogimos nosotros, recordar estar allí sobre las 6 menos cuarto, más o menos, porque es justo a la hora a la que vais a tener que entrar. Así que, como esta era la excusa para hacer el podcast de hoy, vamos a retomar un artículo que yo escribí hace ya un tiempo que se llamaba Cleopatra, la excusa para visitar Egipto, que hice precisamente a raíz de otra exposición que se hizo hace unos años en la Fundación Canal, aquí en Madrid también, en Plaza de Castilla. Una exposición alucinante, me gustó también muchísimo y, en fin, la vida de Cleopatra, pues yo creo que es una de las más atractivas de toda la antigüedad y bien se merecía que le dedicáramos un programa. ¿Por qué quería dedicar un programa a Cleopatra? Pues no solamente porque es uno de mis personajes históricos favoritos de la antigüedad, por no decir el favorito absoluto, sino porque además Egipto es uno de mis viajes pendientes. Tengo muchísimas ganas desde hace muchos años. Lo he ido postergando por unos motivos y por otros, y ahora tenemos ya intención de, entre los viajes que vamos a hacer el año que viene, Egipto, si las cosas no se tuercen, tocaremos madera, va a ser uno de los viajes que vamos a realizar. Además es un viaje que me hace muchísima ilusión porque le estoy preparando con varios amigos que vamos a ir, pero sobre todo con mi amiga Gema, que es una de mis mejores amigas desde hace 30 años y es una enamorada de Egipto como yo. Y siempre decíamos, cuando vayamos a Egipto tenemos que ir juntas. Bueno, pues ya hemos dado el paso, estamos ya preparando todo y esperamos que el año que viene este sueño se pueda hacer realidad. Y sí, una de las razones principales para viajar a Egipto, como os digo, pues era precisamente Cleopatra. Porque es que si existe un personaje histórico al que el paso del tiempo no ha hecho justicia y cuya imagen ha sido vilipendiada hasta la saciedad, principalmente por la culpa de la visión que ofrecieron de ella los romanos, que nunca llegaron a aceptar su inteligencia y sagacidad, pues esta es Cleopatra VII, o más bien la que fue la última reina de Egipto.
La imagen de la mejor estratega de todos los tiempos ha quedado deslucida por injurias de todo tipo, muchas de ellas de mano de Cicerón, que junto a Herodes fue su más acérrimo enemigo. Y además es que desde el mismo momento en que la conoció, pues comenzó una campaña de difamación contra ella, consciente de la amenaza que suponía su poder, pues para la hegemonía bélica del Imperio Romano. Durante los siglos posteriores, pues es cierto que miles de escritores y biógrafos se ocuparon de continuar denigrando el mito, obviando sus capacidades para reinar en una nación que en aquel entonces, pues estamos hablando de hace más de 2000 años, contaba con 7 millones de habitantes, que era un reto para cualquier monarca de la época. Entonces, en vez de ensalzar que Cleopatra fue una de las soberanas más cultas de su tiempo, que hablaba con soltura casi una decena de lenguas y que siendo una adolescente se enfrentó a la ardua tarea de intentar mantener la paz de Egipto, no solamente con los romanos, sino con otros muchísimos pueblos invasores, pues los que han intentado aclarar los aspectos más oscuros de su vida se han centrado sobre todo en destacar sus artes seductoras, presentándola como una manipuladora sin corazón que no dudaba en vender a su propia familia para conseguir sus propósitos. Es verdad que conociendo las intrigas palaciegas de antaño, es cierto que algo hubo, pero también es verdad que al mismo tiempo es la mayor de las injusticias asociar el mito de Cleopatra al de una simple devoradora de hombres, cuando en realidad ha sido una de las políticas más inteligentes que ha conocido la historia de la humanidad. Antes de comenzar con el relato de lo que fue la vida de Cleopatra, quiero recomendaros el que, en mi opinión, es el mejor libro que se ha escrito sobre Cleopatra VII. Lo hizo Stacy Schiff, que es una de las mejores escritoras estadounidenses. De hecho, ganó en su día un premio Pulitzer. Y publicó este libro en el año 2010. La intención que tenía Stacy era rescatar a Cleopatra de esa caricatura que os comentaba antes de seductora fatal, pues para mostrarla como realmente era, que era, no solamente era reina, sino que era una estratega política impresionante y además era líder de un mundo que estaba en una total transición. Entonces, es verdad que la autora ha hecho un trabajo de investigación realmente encomiable, se ha apoyado en un montón de fuentes clásicas, ha estudiado arqueología, numismática, ha intentado desplegar un contexto histórico muy amplio que abarca desde el Egipto ptolemaico a la crisis de Roma en ese momento o la complejidad del Mediterráneo en esa época de la historia. Además, el estilo es muy fluido porque realmente la vida de Cleopatra era tan sumamente apasionante que es que, aunque sea todo verídico lo que cuenta, parece una novela de ficción. De verdad que en vez de ser un tratado académico así súper pesado, yo os diría que es más bien como una historia real, ¿no?, que se lee pues prácticamente como una novela. Así que es verdad que es un libro bastante largo, pero merece muchísimo la pena, te lo vas a leer en nada. Yo le cogí a la biblioteca de una de las bibliotecas de aquí de Madrid y bueno, es que me duró un suspiro, me gustó muchísimo y creo que es la mejor introducción que podrías hacer no solamente hacia su vida, sino hacia un posterior viaje a Egipto. Así que esa es mi recomendación literaria y ahora sí, ahora vamos a desgranar lo que fue la vida de esta mujer apasionante. Los orígenes del mito de Cleopatra como personaje histórico comienzan en Alejandría, lo que era conocida entonces como la joya del Mediterráneo, aquella ciudad que fundó Alejandro Magno, que estaba concebida en realidad como una ciudad de los dioses. Entonces, bueno, era el siglo I antes de Cristo.
Alejandría era el centro del mundo conocido, era muy cosmopolita, muy ruidosa y al mismo tiempo muy brillante, pero sobre todo era una ciudad multicultural al máximo, porque allí convivían griegos, egipcios, judíos, persas, romanos, se mezclaban idiomas, perfumes, filosofías. Era un puerto donde las mercancías llegaban desde la India, las ideas desde Atenas y los rumores desde Roma. Pues bien, en medio de este torbellino nació Cleopatra VII Filopator alrededor del año 69 a.C. Ella era descendiente de la dinastía ptolomaica, que era griega de sangre, pero egipcia de corazón. Entonces los Ptolomeos habían gobernado Egipto desde hacía casi 3 siglos, a la muerte de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno lo que era entregado el territorio de Egipto a uno de sus generales, Ptolomeo, y a partir de ahí, pues esta estirpe fue la que fue gobernando según iban pasando los años en tierras egipcias. Ellos se habían adaptado lo justo a las costumbres locales para mantener el poder, y yo creo que un buen ejemplo es que la mayoría de ellos, de los gobernantes, ni siquiera hablaban egipcio. Pero Cleopatra sí, fue de hecho la primera de su linaje en hacerlo, y yo creo que es un detalle que dice más de ella que 1000 biografías. Y aquí viene una curiosidad que casi nadie menciona, que es que Cleopatra no era egipcia pura, entre comillas, sino que era macedonia, era de origen griego. Entonces, bueno, pues mientras sus antepasados se habían encerrado en el lujo de los palacios helenísticos de la época, ella, sin embargo, decidió abrazar el espíritu del país que gobernaba, de Egipto. Aprendió la lengua de sus súbditos, de hecho se presentó como reencarnación de la diosa Isis y supo construir un personaje pues, que era mitad monarca, mitad divinidad. Así que Alejandría, con su faro colosal, que ya os hablamos de él en el programa que dediqué a las 7 maravillas del mundo antiguo, tenía la legendaria biblioteca de Alejandría, que ya sabéis que también con el paso del tiempo acabó desapareciendo, y este fue el escenario perfecto pues, para que Cleopatra pasara su infancia y su adolescencia abarcando todo tipo de materias, o sea, era una esponja, era una de las mujeres más sabias que ha conocido la antigüedad. Estudió filosofía, estudió astronomía, retórica, alquimia, medicina, es decir, era una mujer muy culta, políglota, como os digo, hablaba cerca de 10 idiomas, y idiomas muy complicados de aquella época, con una inteligencia que impresionaba incluso a los embajadores más curtidos. Y tenemos que tener en cuenta pues, que en una época donde las mujeres apenas figuraban en la política, Cleopatra no solo participó, sino que la dominó. Cuando su padre Ptolomeo XII murió, el trono pasó a Cleopatra y a su hermano menor, Ptolomeo XIII, con quien debía reinar de forma conjunta, pero en la práctica, pues bueno, aquello era un campo de batalla. Egipto entonces era una sombra, desgraciadamente, de lo que había sido, porque dependía económicamente de Roma. Su ejército estaba dividido y la población egipcia miraba con recelo a los griegos que la gobernaban. Así que Cleopatra tenía unos 18 años cuando asumió el poder, y desde el principio demostró que no iba a ser una marioneta. Se enfrentó abiertamente a los consejeros de su hermano, se presentó como faraona legítima y empezó a firmar decretos solamente con su nombre. Así que muy pronto fue exiliada, y fue entonces en ese exilio en el desierto pues cuando la leyenda empezó a forjarse. Cuando ella finalmente regresó a Alejandría, lo hizo pues no como una reina de puesta, sino como una estratega que conocía cada rincón de su reino. Fue entonces cuando entró en escena Julio César, y es que el año 48 a.C. marcó el inicio de una de las alianzas más poderosas y polémicas de la antigüedad,
porque Julio César había llegado a Egipto persiguiendo a su enemigo Pompeyo, que había buscado refugio en Alejandría, pero cuando César pisó tierra egipcia, Pompeyo ya había sido asesinado por orden del joven Ptolomeo XIII, el hermano de Cleopatra, que fue un error político monumental por su parte, así que Cleopatra vio la oportunidad y decidió actuar, y lo hizo a su manera, con teatralidad, inteligencia y con mucho encanto. Así que la historia cuenta, y al parecer las fuentes antiguas lo confirman, que sabiendo que César estaba en el palacio y que su presencia era peligrosa, Cleopatra ideó un plan muy audaz, que fue que se hizo enrollar en una alfombra, o hay otras versiones que dicen que era un saco de lino, pero la más popular es que era una alfombra, y se hizo llevar hasta los aposentos del general romano. Así que cuando los guardias desplegaron la tela ante César, pues de su interior emergió una joven reina cubierta solo por un manto fino, con el cabello perfumado. Este no fue un gesto de seducción gratuita, sino de poder, porque Cleopatra sabía que su país dependía de Roma y que su supervivencia pasaba por convencer a César de su causa, pero también sabía que no bastaba con razones, que debía fascinarlo, y lo logró. Además, César tenía casi 30 años más que ella, pero es verdad que quedó impresionado por su inteligencia, por su carisma y por su audacia. No voy a decir por su belleza, porque de hecho no hay ningún retrato real de Cleopatra, a excepción de unas monedas antiguas que se han encontrado que representan su efigie. Y os aseguro que, bueno, si echáis un ojo en internet, que las podréis ver, Cleopatra era de todo menos guapa. La retratan como una mujer con la nariz aguileña, es decir, no era una mujer bella, pero sí era muy atractiva en el aspecto de inteligencia y de seducción hacia los hombres. Entonces eso hizo que su fama se extendiera, pero ya veis que la realidad pues tenía poco que ver con ese mito que nos han intentado vender, ¿no? El caso es que Cleopatra consiguió enamorar a Julio César y en cuestión de días recuperó el trono, mientras su hermano moría en una batalla posterior. Roma además apoyó su reinado y Egipto volvió a ser, por un breve instante, un reino soberano. De esta relación nació un hijo, Cesarión, que sería Ptolomeo XV, a quien Cleopatra proclamó heredero legítimo. Y es verdad que aunque Roma nunca lo reconoció oficialmente, el gesto fue un desafío directo a la autoridad romana, porque era un niño que unía la sangre de los faraones y de César. Y ahora aprovecho para comentaros una curiosidad, que voy a ir metiendo curiosidades así a lo largo del relato, y es que en Alejandría aún se pueden visitar las ruinas de lo que fue el palacio de Cleopatra. La única particularidad que tiene es que está sumergido bajo el mar. Así que en el fondo de la bahía arqueólogos han hallado columnas, estatuas y fragmentos de templos ptolemaicos. Se cree que el palacio se hundió tras un terremoto y un maremoto posterior en el siglo IV. Y bueno, pues hay gente que sí, que bucea por allí, porque sí, se puede hacer. Y esto es como tocar la historia con las manos, porque entre los corales y los peces pues descansan los restos del mundo de Cleopatra. Mientras Roma se debatía entre guerras civiles, Cleopatra se dedicó a embellecer su reino. Fomentó el comercio, impulsó la educación, promovió la construcción de templos dedicados a Isis y a Osiris, y su corte en general pues era un hervidero de poetas, de sabios, de médicos y astrónomos. Como os digo, contrariamente al estereotipo que se ha extendido sobre que era una reina frívola y que el cine se ocupó también de vendernos, pues en la realidad Cleopatra era una mujer de ciencia y política. Se interesaba por los avances en medicina, estudió el uso de hierbas anestésicas, fue una de las primeras personas en la historia en experimentar con cosmética natural, y pongo como ejemplo pues su famoso maquillaje de ojos, que se elaboraba con galena, una sustancia de plomo que no era solamente estético, protegía contra infecciones oculares y contra los rayos del sol, que en Egipto
es muy intenso y es lo que es el famoso col, y de hecho vamos, ese rabillo del ojo que ella puso de moda, pues ha permanecido hasta nuestros días, dentro de los cánones de belleza actual. Como os comentaba antes, pues lo de su belleza, entre comillas, era en realidad más un mito que una realidad, porque como os he dicho antes, pues las monedas de la época muestran a Cleopatra con una nariz prominente y con una barbilla bastante pronunciada. No era una belleza clásica, pero sí magnética, y lo que sí insisten los cronistas es que realmente su encanto pues residía en su voz, en su inteligencia y en su presencia, hasta el punto pues de que Plutarco describió su conversación como una charla que tenía un poder totalmente irresistible. Así que sí, Cleopatra entendió que en un mundo de hombres armados, pues la palabra podía ser un arma más poderosa que cualquier ejército. Tras la muerte de César, Egipto quedó nuevamente en una posición muy delicada. Cleopatra fue entonces cuando viajó a Roma y fue recibida de muy malas maneras. Vivía en una villa cercana al Tíber y su presencia inquietaba a los senadores y a los propios ciudadanos, porque claro, era una mujer extranjera, era poderosa, era la madre del hijo de César, en fin, que era una amenaza envuelta en seda. Pero claro, llegó el asesinato de César en el 44 a.C. Esto cambió todo. Cleopatra se vio obligada a regresar a Egipto con su hijo y durante unos años parece que mantuvo el equilibrio, ¿no?, en esa relación tan tensa que había entre Roma y Egipto. Y esto fue hasta que apareció Marco Antonio, que era un general de confianza de César y uno de los hombres más influyentes de Roma en aquella época. Así que la historia de Cleopatra y Marco Antonio, que es ahora la que nos ocupa, es verdad que es la más teatral de todas. Parece un culebrón porque era una mezcla de amor, política y tragedia digna de Shakespeare. Antonio la convocó a rendir cuentas por su lealtad a César y ella acudió, pero lo hizo en una barca dorada, decorada con velas púrpuras y con remeros disfrazados de Cupido, mientras el perfume del incienso impregnaba el aire. Y esto pues lo que demuestra es que Cleopatra no acudió a defenderse, acudió precisamente a conquistar. Así que Marco Antonio, totalmente rendido, cayó bajo su hechizo y ahí comenzó una relación entre ambos que fue muy apasionada, pero al mismo tiempo también muy estratégica, porque él necesitaba el oro egipcio, ella necesitaba la protección de Roma. Y es verdad que casi se empezó más como una alianza política, pero al final aquello pues se acabó transformando en una historia de amor que desafiaba imperios. Esta torrida historia de amor duró más de una década. Cleopatra y Marco Antonio gobernaron desde Alejandría, formando una especie de reino paralelo a Roma. En sus palacios las fiestas eran legendarias porque organizaban banquetes con vinos del Nilo, con fuentes que emanaban perfumes, salas cubiertas de pétalos de rosa. Era todo como muy ostentoso. Pero es verdad que más allá del lujo, había un mensaje político muy claro, y es que Egipto era aún una potencia capaz de desafiar a Occidente. Y de hecho Marco Antonio incluso llegó a proclamar a Cleopatra reina de reyes, otorgando títulos reales a sus hijos, y así pues Cesarión fue nombrado rey de Egipto y de Chipre, y luego los gemelos que había tenido con Marco Antonio, que eran Alejandro Helios y Cleopatra Selene, qué bonito es el nombre de Selene, les nombró reyes de Armenia y de Cirenaica. ¿Qué ocurría? Pues que esto era un desafío directo a Roma. Y allí Octavio, el que sería el futuro emperador Augusto, pues estaba viendo con horror cómo su rival político se alejaba de los valores romanos y se rendía ante una reina extranjera. Y no cualquier reina, sino una reina que se hacía adorar como Isis y que, según los cronistas, pues vestía con símbolos sagrados, mezclando política y religión en una coreografía de poder pues que Roma parecía no entender. El caso es que el pueblo egipcio la veneraba como a una diosa viva, mientras los senadores romanos la consideraban una amenaza.
Así que Octavio empezó una campaña de desprestigio contra ella, que, como os digo, sería el origen de su leyenda negra, y entonces él empezó a pintar a Cleopatra como una hechicera oriental. Era una manipuladora, una serpiente del Nilo que había embrujado al noble Marco Antonio. Es decir, que una mujer peligrosa en una palabra. Así que se llegó a la guerra que decidió el destino del mundo antiguo, que sucedió en el año 31 a.C. Las flotas de Marco Antonio y Cleopatra se enfrentaron a las de Octavio en la famosa batalla de Acio, en la costa de Grecia, y en realidad, pues bueno, era una guerra que no era solamente de ejércitos, sino de símbolos, porque el Mediterráneo, digamos que estaba dividido en dos formas de entender el mundo. Por un lado Roma, que representaba la disciplina, la razón y la ley, y por otro lado Egipto, es que estoy más cerca de Egipto que de Roma, que representaba el misterio, la sensualidad y la libertad. Y en medio de ambos reinos, pues Cleopatra jugaba su última carta. Y desgraciadamente pues ella la perdió, porque las flotas egipcias pues estaban superadas en número y estrategia por los romanos, así que fueron derrotadas, y aquí aparece uno de los episodios más debatidos, porque en medio del combate, al parecer Cleopatra, viendo que la derrota era inevitable, huyó con sus barcos hacia Egipto, y Marco Antonio, desesperado, la siguió abandonando a sus tropas. Entonces, aquí es donde los historiadores no se ponen de acuerdo, porque, claro, unos dicen que fue un acto de cobardía, otros dicen que fue un acto de lealtad, otros dicen que fue un acto de amor, hay incluso otros que dicen que fue una maniobra táctica acordada previamente, otros que fue un arrebato emocional. En cualquier caso, tomada esta decisión, pues lo cierto es que ese momento selló el destino de ambos, porque a partir de ahí Octavio no tardó en marchar hacia Egipto, sus tropas cercaron a Alejandría, Cleopatra y Antonio se refugiaron en el palacio, y él, viendo todo perdido, pues cayó en una depresión súper profunda, y en un último gesto de desesperación, él creía además que Cleopatra había muerto, con lo que ya no tenía ninguna razón para vivir, pues se clavó su propia espada, pero no se llegó a matar en el instante, entonces todavía no había muerto, y cuando sus sirvientes le comunicaron que Cleopatra seguía con vida, pues pidió ser llevado ante ella, y fue entonces, según Plutarco, relató, pues cuando Antonio murió en sus brazos mientras ella lloraba desconsolada. Entonces imaginaros la imagen tan poderosa, casi cinematográfica, ¿no?, del general romano que había gobernado medio mundo muriendo en los brazos de la reina de Egipto. Así que Cleopatra es verdad que estaba devastada, pero estaba muy lucida. Ella comprendió lo que vendría, porque Octavio no solamente quería vencerla, quería exhibirla como un trofeo en Roma, y eso pues para ella era peor que la muerte. Pocas muertes es verdad que han generado tanta fascinación como la de Cleopatra, porque, a ver, según la versión más famosa, pues Cleopatra se dejó morder por un áspid, que es una serpiente venenosa símbolo de la realeza egipcia, y según ellos, por las mordeduras, según dicen, fue en el pecho o en el brazo, y la muerte rápida y silenciosa. Pero esto tampoco concuerda mucho con la realidad, porque al parecer la muerte por una serpiente venenosa de rápida y de silenciosa y de tranquila tiene muy poco. Entonces Cleopatra, que era una mujer totalmente instruida en el tema de lo de las medicinas, las sustancias tóxicas, probable era que, aprovechando precisamente estos conocimientos, preparara un ungüento con veneno que encargó a sus propios médicos, y decidió suicidarse pues envenenándose. Lo cierto es que cuando Octavio entró en su cámara, la encontró tendida en su lecho de oro, con su corona, su atuendo real, con un semblante muy sereno, y en definitiva pues había decidido cómo quería morir, que era como una reina. Así que su cuerpo fue enterrado junto al de Marco Antonio, tal como ella había pedido. Es verdad que Octavio, aunque era vencedor, quedó impresionado por su grandeza, y a partir de ahí Egipto se convirtió en una provincia romana, por lo que sí, Cleopatra se había convertido en la última
reina del Egipto libre, y el linaje de los faraones pues llegaba a su fin porque Cesarión fue asesinado poco después, cumpliendo la frase que Octavio pronunció con frialdad de que no puede haber dos Césares. Y aquí empieza una de las mayores incógnitas de la arqueología, que es dónde está enterrada Cleopatra. Pues bien, los antiguos relatos hablan de una tumba majestuosa cerca de Alejandría, que jamás ha sido hallada. Por otro lado, la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez ha dedicado toda su vida a buscarla. De hecho, creo que si no se ha estrenado ya, estará a punto de estrenarse un documental sobre la vida que ha dedicado esta mujer a buscar la tumba de Cleopatra. Ella ha hecho un montón de excavaciones en Taposiris Magna, que está a unos 45 kilómetros de Alejandría, y donde se han encontrado un montón de templos, de túneles y de momias de la época ptolemaica. Y en el año 2022 Martínez descubrió un túnel subterráneo de 1300 metros bajo el templo de Osiris, que los expertos llamaron un milagro geológico, y se cree que Cleopatra podría estar ahí enterrada junto a Marco Antonio. El caso es que si algún día se encuentra su tumba, pues tenemos que tener clarísimo que será el descubrimiento más importante de la egiptología desde que se abrió la tumba de Tutankamón. Pero aún así, incluso si nunca aparece, pues el mito va a seguir completamente intacto. Así que vamos a enlazar todo lo que ha sido la historia de Cleopatra por nuestra motivación viajera, ¿no? que nos lleva a un viaje por el legado de Cleopatra en Egipto, porque viajar por Egipto pues sería seguir el hilo invisible que dejó Cleopatra. Y es que su huella no está solo en los museos o en los templos, sino en la atmósfera misma del país. Alejandría, por ejemplo, pues sigue siendo su ciudad, porque aunque su palacio yace bajo el mar, es verdad que su espíritu vive en cada rincón. El Museo Nacional de Alejandría exhibe joyas, bustos y monedas con su efigie. Si te adentras, como os decía antes, en el puerto oriental, puedes bucear entre las ruinas sumergidas, lo que fue el palacio de Antírodos, que era la residencia de Cleopatra. Yéndote al Cairo, el Museo Egipcio conserva estatuas ptolemaicas y fragmentos del arte que ella promovió, pero realmente hay que ir más al sur para sentir la magnitud de su legado, especialmente a Dendera, que es un templo al que nosotros tenemos muchas ganas de ir, porque además no lo suelen meter dentro de los circuitos turísticos, y nosotros, como queremos hacer Egipto por libre, además nos lo ha recomendado una amiga nuestra que ha estado haciéndolo allí, pues Dendera era uno de los templos que queremos visitar, y donde al parecer no van apenas turistas. De hecho, mi amiga me contaba que ya lo había estado visitando prácticamente sola. Pues bien, aquí en Dendera se encuentra el templo de Hathor, que aún conserva relieves que muestran a Cleopatra y a Cesarión ofreciendo sacrificios a los dioses, y es uno de los pocos templos donde se la representa junto a su hijo. Y luego ya si sigues por el Nilo hacia Luxor o hacia Asuán, pues es verdad que se puede, digamos, respirar aún el mito de Cleopatra en cada columna y en cada templo, porque fue la última en mantener viva la tradición de los faraones y la idea de que el poder debía ser divino, pero también humano, sensual y muy poético. Por otro lado, curiosamente, en Roma también se guardan las huellas de Cleopatra, porque por ejemplo en el campo de Marte se levantó el templo de Venus Genetrix, que estaba dedicado a César y estaba decorado con una estatua de Cleopatra. En el Museo Vaticano y en los museos capitolinos hay bustos suyos, algunos son realistas y otros idealizados. Y bueno, pues añado otra curiosidad, que es que en el 2009 un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge analizó, como os decía, monedas y estatuas antiguas para recrear el rostro más probable de Cleopatra. Y como os digo, pues el resultado fue sorprendente, porque desde luego que no era una belleza perfecta, pero era un rostro de hecho bastante asimétrico, pero sí con un rictus como muy inteligente, con una mirada penetrante,
con unos labios muy firmes, en fin, que por fin más o menos se podía tener una idea más o menos fija de lo que era el retrato de Cleopatra, que era más bien el retrato de una mujer real, no de un mito idealizado. El caso es que Cleopatra murió hace más de 2000 años, pero sigue totalmente viva en la cultura popular. Su nombre se asocia a perfumes, a novelas, a películas. Su eyeliner, como os decía, sigue siendo tendencia. Su figura ha sido reinterpretada por feministas, por historiadores, por artistas. Lo que está claro es que se mantiene como símbolo de poder femenino, de inteligencia y de libertad. Quiero incidir en que uno de los grandes mitos que había respecto a Cleopatra era que era una simple reina de la belleza. Y quiero incidir precisamente en que su interés por los cosméticos tenía una base muy científica, porque en la corte ptolemaica se practicaba la protoquímica y la medicina experimental. Entonces los laboratorios del Palacio de Alejandría producían perfumes, ungüentos y lociones que se exportaban por todo el Mediterráneo. Entonces, por ejemplo, pues el famoso baño en leche de burra, que hoy suena a capricho, era en realidad un tratamiento cosmético real, porque la leche contiene ácido láctico, que es un exfoliante natural. Cleopatra lo sabía y lo usaba no por vanidad, sino como símbolo de pureza divina, porque el blanco era el color de Isis. Empleaba mascarillas de arcilla del Nilo mezcladas con miel y aceites. En fin, que las fórmulas egipcias que hoy llamamos cosmética natural eran parte de un ritual sagrado para cuidar el cuerpo, porque esto significaba cuidar el alma, y pues muchas de ellas, pongo el mismo ejemplo de lo de las mascarillas de arcilla, que yo de hecho me sigo echando en casa, pues han permanecido hasta nuestros días. También hay que tener en cuenta que Cleopatra era una apasionada de la astrología, porque en Egipto es verdad que ciencia y magia eran, digamos, dos caras de la misma moneda. Las decisiones políticas importantes, desde la fecha de una batalla hasta el día del matrimonio, se consultaban con los astros. Ella tenía su propio astrólogo en la corte y solía realizar rituales bajo la luna llena, convencida de que su destino estaba ligado a las estrellas. Y de hecho se cree que su muerte, según algunos cálculos, pues coincidía con una rara conjunción planetaria visible desde Alejandría. Luego era una mujer que, aunque se dice que era bastante frugal a la hora de comer, disfrutaba muchísimo de los grandes banquetes que ofrecía a sus invitados, porque bueno, eso era símbolo también de su poder. Le gustaban mucho los higos, las granadas, el pescado del Nilo y el vino griego. Y sobre todo lo que le encantaba era el sentido del espectáculo. Entonces, por ejemplo, en una de sus recepciones más famosas quiso demostrar a Marco Antonio que podía ofrecer la cena más cara de la historia. Así que tomó una copa de vino, disolvió en ella una perla auténtica, una de las más grandes del mundo de entonces, y se la bebió después. Y bueno, pues Plinio el Viejo narró la anécdota, aunque bueno, es verdad que tanto Stacey Steve como otros historiadores pues creen que fue una exageración propagandística romana, pero bueno, mito no, la escena encaja perfectamente con su estilo, que era muy teatral y muy provocador. El legado de Cleopatra ha quedado no solamente, como os decía antes, a nivel turístico, pudiendo visitar muchos sitios donde aún pues, hay retratos o estatuas suyas, sino que probablemente ha sido la mujer más retratada de toda la historia en todos los sentidos. Pues como os digo, desde las monedas ptolemaicas hasta las superproducciones de Hollywood. En la época del Renacimiento y el Barroco la representaron como una mártir del amor, en los cuadros pues, bueno, de Tiepolo, de Caravaggio. Ella aparece con el pecho descubierto y la serpiente enroscada en el brazo, una mezcla de erotismo y de tragedia. En la versión más influyente de la obra de William Shakespeare, que fue en su tragedia Antonio y Cleopatra, del año 1607, pues bueno, la reina es descrita como una mujer infinita, llena de contradicciones. Su Cleopatra no era ni una villana ni una santa, sino ambas cosas a la vez.
Así que Shakespeare la devolvió su humanidad y la convirtió en un mito literario. El mejor film que se ha hecho en torno a la vida de Cleopatra fue el del año 63 de Joseph Mankiewicz, protagonizado por la inolvidable Elizabeth Taylor. Qué bonita es esa película. Bueno, pues esta película lo que hizo fue redefinir su imagen para el siglo XX. Es verdad que el rodaje fue tan extravagante, casi arruinó a la 20th Century Fox, porque fueron 44 millones de dólares de presupuesto, imaginaros en aquella época, 3 años de grabación y un vestuario de más de 60 trajes solo para Elizabeth Taylor. Pero es verdad que la película luego hizo historia, porque la Cleopatra de Elizabeth Taylor era majestuosa, inteligente, sensual, con ese toque de poder y vulnerabilidad que el público adoró, con su eyeliner negro y su cabello ahí negro azabache, que se convirtieron en tendencia mundial. Y desde luego, pues como os digo, hasta hoy el maquillaje cat eye se sigue llamando estilo Cleopatra, y desde entonces, pues bueno, su figura ha aparecido en cómics, en novelas gráficas, en series, en videojuegos. Os pongo por ejemplo a Assassin's Creed Origins, donde Cleopatra es un personaje reconstruido digitalmente con mucho rigor histórico, desde su atuendo hasta su acento, y en definitiva pues pocas figuras históricas han sido reinterpretadas tantas veces por las mujeres modernas. Como os digo, Cleopatra se ha convertido en un símbolo del empoderamiento femenino, de la independencia y de la inteligencia estratégica, y por ese motivo yo me veía obligada, y además obligada con mucho gusto, a dedicarle un programa. Hasta aquí nuestro recorrido por la fascinante vida de Cleopatra, y como os digo, el año que viene espero poder vivirlo in situ en ese viaje a Egipto que esperamos hacer y que os contaremos con pelos y señales. Hasta el próximo programa.